Hola, bienvenidos a Casa del Lago Virtual. Mi nombre es Geraldine Juárez y yo soy una artista que vive en Gothenburg y soy parte de un centro de performance y artes visuales que se llama Skugen, en donde los artistas que trabajamos en este espacio tenemos la oportunidad de contextualizar nuestro trabajo y nuestra práctica a través de grupos de estudio acerca de diferentes técnicas, materiales y temas relacionados con nuestras prácticas artísticas. Mi grupo de estudio se llama Mediabolics, que es un grupo que intenta entender la relación casi metabólica entre medios, activos financieros, propiedad y propiedades intensivas de la materia en el contexto del cambio climático y la crisis energética. El grupo de estudio tiene lugar en Skugen y en línea. La mayoría de los invitados asisten en línea y después de una charla tenemos una pequeña discusión con ellas y ellos y ellas acerca de los libros o temas o intereses que tenemos en torno a su trabajo. El día de hoy la plática es con Fabián Muniesa. Fabián Muniesa es profesor de la Escuela de Minas de París, Francia, y autor de La economía provocada, Realidad económica y el giro performativo. Su enfoque cultural sobre la realidad económica incluye investigaciones acerca de la evaluación financiera y la educación empresarial. Y actualmente trabaja en una investigación acerca de finanzas y paranoia. Esta plática que tuvimos, esta charla que tuvimos con Fabián fue hace como 2 meses en Skugen, pero Fabián aceptó en que regrabáramos en español las preguntas y de lo que charlamos la vez pasada para esta primera retransmisión de Mediabolics en Casa del Lago Virtual. Lo primero que quería decir es que estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Geraldine. Es un gran placer y honor estar virtualmente en la Casa del Lago, que es un lugar que aprecio por razones mitológicas, quizá infrarrealistas. Y sí, Geraldine tiene razón. Estamos aquí principalmente por culpa de este libro, Assetization, Turning Things into Capital in Technoscientific Turning Things into Assets in Technoscientific Capitalism, es decir, el título Asetización, transformar las cosas en activos en el capitalismo tecnocientífico. Es un libro que publicó la prensa del MIT y que resulta un trabajo colectivo coordinado por King Birch y por mí. Se trata de un intento precisamente de problematizar este concepto, el concepto de activo, de asset. Es verdad, tienes razón, la traducción en español de esta palabra es eh, interesante. Asset se traduce por activo y liability, su contrario, por pasivo. Entonces, desde el punto de vista del alcance metafórico de este concepto, es muy interesante. Transformar algo en activo es activarlo para que una mirada financiera pueda ejecutar su perspectiva. Insistimos mucho en el proceso de assetization, es decir, que el concepto de activo es un concepto técnico en finanzas y a nosotros lo que nos interesa más bien es el proceso político, cultural, semiótico, económico de transformación de las cosas en activos. La idea es que asset es una forma que las cosas adoptan cuando se las somete a una mirada, a un dispositivo financiero, y esto le pasa a un montón de cosas. Le pasa al dinero, pero le pasa también a la naturaleza, al conocimiento, a las personas, a nuestros propios cuerpos también a veces. Cada vez pensamos en nuestras vidas en términos de inversión financiera, es decir, cosas en las que depositamos nuestra esperanza para un retorno futuro, es decir, para un beneficio de la inversión. Esta es la clave del asset. Muchas veces, cuando pensamos en el capitalismo actual, pensamos mucho en términos de mercancía. Como se dice en inglés, commodification or commoditization or marketization, transformación de las cosas en comercio, en mercancía. La idea de este trabajo es insistir en un proceso que es ligeramente diferente y a veces es casi perpendicular. Es transformar las cosas en capital, es decir,
más que transformar las cosas en cosas que se pueden vender y comprar, transformar las cosas en cosas que se pueden conservar para percibir una renta. La clave aquí es la palabra renta. Convertir una cosa en activo es convertirlo en una fuente de renta. Y esa es la idea de este libro. Es verdad, como dice Geraldine, que esta palabra en realidad hace parte de una jerga académica en la cual hay otras palabras, y la noción de capitalización es una noción que para mí es pareja y que es la que yo he utilizado en un libro anterior que se titula Capitalization, a Cultural Guide. Capitalización, una guía cultural. Es un juego de palabras para considerar que los procedimientos de transformación de las cosas en capital son procedimientos culturales que afectan no solo a cuánto cuestan las cosas, pero que afectan a lo que son, es decir, a cómo nos referimos a ellas, a su sentido. Y esa es más o menos mi apuesta. Para ampliar un poco esta introducción, ¿podrías hablar un poco acerca de la perspectiva semiótica de tu investigación en relación a las finanzas? Para quizá relacionarlo con lo que acabamos de discutir, es verdad que estos procesos de capitalización, de asetización, de transformación de las cosas en capital se pueden abordar de muchas maneras. En la literatura y en el mundo académico hay mucha gente que lo aborda desde una perspectiva económica. Es decir, que si transformamos las cosas en capital, la cuestión es la distribución de ese capital. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Desigualdad en la distribución de la riqueza. Eso es una perspectiva que muchas veces se adosa al concepto de economía política. Luego hay otras direcciones, otros trabajos que insisten más bien en la cuestión del poder. La idea no es tanto la distribución de la riqueza, sino la distribución del poder. Es decir, que cuando algo se transforma en capital, la cuestión es quién tiene el poder para hacerlo, qué mirada puede ejercer este control sobre las cosas. Y la idea es observar, pues, por ejemplo, el poder del sector bancario. Esto sería una perspectiva. Una tercera perspectiva, que es en la que yo me reconozco más, es una perspectiva en la cual estos procesos son una cuestión de significado, de palabras, de cómo se llaman a las cosas, el poder de las palabras, el poder de los signos, una cuestión semiótica. Es decir, que el capital, para mí como para muchos otros colegas, es una operación semiótica. La noción de capitalización está muy inspirada en una serie de autores que desarrollaron esa hipótesis, el capital como maquinaria semiótica, maquinaria de producción de sentido. Me refiero sobre todo al trabajo de Gilles Deleuze y Félix Guattari en su libro, en su colección de libros, en su serie Capitalismo y Esquizofrenia, y también el filósofo Eric Aliès en un libro titulado Tiempos Capitales, de Temps Capitaux, desarrolla también esta idea de capitalización como un régimen semiótico. Eso es lo que a mí me interesa, y eso es lo que yo estoy ahora desarrollando, un poquito también inspirado en esta idea de capitalismo y esquizofrenia. Me interesa el proceso de producción de sentido del capital como un proceso potencialmente delirante. Y mi trabajo actual es un trabajo sobre finanza y paranoia, o finanzas y delirio, visiones, cosmologías arraigadas en una visión financiera y bancaria de las cosas que producen visiones delirantes. Es una investigación que he iniciado muy recientemente y que milagrosamente ha dado pie ya a una publicación, un artículo que se titula Paranoid Finance, Finanza Paranoide. Bien, ahora podemos hablar más específicamente acerca del concepto de asetización y su diferencia con comodificación. Tal vez esa es una como, cuestión importante. Creo que los assets, los activos, en realidad no son mercancía. Bueno, quizá para comenzar, decir efectivamente que la razón casi histórica por la que estamos aquí los dos es quizá por tu trabajo sobre la blockchain, sobre los NFTs, los non-fungible tokens. Una de las primeras reflexiones que utilizaron nuestro trabajo sobre assetization es un artículo de Geraldine que se titula The Ghost Chain, en el cual desarrollas esta hipótesis del todo el proceso de digitalización y comercialización
de arte digital sobre la blockchain como un proceso de asetización. Y eso es lo que eh, constituyó el germen de esta conversación, que es una conversación que ya lleva casi algunos años entre nosotros. Y efectivamente en esta conversación la cuestión de el uso que se hace de la noción de valor y el uso que se hace de la noción de tiempo o de futuro es fundamental. Y aquí entra igual un elemento un poco polémico de mi trabajo. Muchos colegas utilizan la noción de valor para defenderla, por ejemplo, para decir, bueno, pues el valor no tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. El valor viene del trabajo, no viene de esto, no viene de lo otro, no viene del mercado. ¿De dónde viene el valor? Esta es la gran discusión que tiene lugar en el mundo de la economía política. Visiones, como decir, positivas y normativas de teoría del valor. El punto de vista que yo defiendo es diferente, es un punto de vista que yo calificaría de antropológico. El valor es un concepto vernáculo, es un concepto que está allí delante de nosotros y que construye la sociedad. Es un concepto, es una categoría de los actores, por decirlo como un antropólogo. Es una categoría EMIC. El punto de vista no consiste en usarlo, sino en ver cómo la gente lo utiliza y constatar cómo el concepto de valor, tal y como se utiliza en la realidad, es una tecnología política, es una forma de justificar las cosas. Vamos a hacer esto y no esto. ¿Por qué? Porque valor. Vamos a construir esta universidad y no esta. ¿Por qué? Porque valor. Vamos a desarrollar esta molécula. ¿Por qué? Pues porque justificación en términos de valor. El valor es un proyectil retórico que se utiliza para decidir cosas en el mundo. Y en esas batallas retóricas, la idea de valor adquiere esta connotación financiera. Es decir, el valor vendría del futuro, de lo que se deriva de un retorno sobre inversión, de un return on investment, como se dice en la jerga financiera. Y eso es la idea. Es una idea que conlleva también hacer un esfuerzo para pensar el tiempo y el futuro, no como una realidad neutra en la cual se desenvuelve el mundo financiero, sino como resultado mismo del desenvolverse del mundo financiero. El concepto de futuro, como lo demuestra quizá el filósofo Eric Aliés en este libro, Los tiempos capitales, es el resultado de una manera capitalista de pensar las cosas. Es decir, el tiempo como un tiempo lineal que está orientado porque el propietario del tiempo, que es el inversor, está esperando un momento futuro en el cual el valor se va a generar, el beneficio se va a recuperar. Y eso es una idea, por ejemplo, que una colega historiadora y socióloga, Liliana Doganova, desarrolla en sus trabajos. Tenemos juntos un artículo reciente que recomiendo, del que me gustaría hacer propaganda. Se titula El tiempo que el dinero requiere, The Time That Money Requires, y desarrollamos esta tesis. Pero es verdad que es importante comprender que el concepto de valor y el concepto de futuro hacen parte del problema, no de la solución. Esto a mí y a otros colegas nos gusta mucho ilustrarlo con la ayuda de un material que me parece extremadamente pedagógico, el material desarrollado por un artista. El artista se llama Arun Farocki y en el año 2004 presentó una obra llamada Nicht ohne Risiko, Nothing Ventured, Nada sin riesgo. Es una obra muy interesante porque todo esto se pone en escena. Es una obra en la cual Arun Farocki planta su cámara enfrente de la discusión entre un inversor y un emprendedor. Y estos dos están discutiendo sobre precisamente el valor. El emprendedor, igual podemos mostrar un poquito la imagen de la película. El emprendedor está defendiendo una idea de valor y requiere una inversión del inversor, quiere capital. Y para obtener ese capital hay que saber cuánto vale esta empresa.
Entonces, lo interesante de esta obra es que se ve muy claramente la tensión dramática, la tensión política entre visiones ortogonales, perpendiculares del valor. El emprendedor dice, mi empresa tiene valor porque tenemos aquí material, tenemos un prototipo, tenemos unos hangares con prototipos de esta tecnología. Es una tecnología que ya cuesta 1 millón. Es 1 millón, porque si la vendo hoy, al precio de hoy, en el mercado de hoy, saco 1 millón. Así que venimos con valor. Y el emprendedor está intentando contrarrestar una mirada, que es la mirada del inversor, que tiene una visión totalmente diferente de lo que es el valor. El inversor dice al emprendedor, mira, te equivocas, esto no es valor, esto que tienes aquí, este millón, no vale nada, porque el valor no viene de lo que tú tienes hoy en el presente, viene de dónde vas a estar en el futuro. Y yo, inversor, solo puedo mirar a tu empresa y a mi capital con esta perspectiva. Por ejemplo, el valor para mí va a venir de lo que yo voy a obtener en el futuro habiendo invertido en ti, y ese valor está completamente controlado por otra idea fundamental, que es la idea de riesgo. Yo pongo dinero para el futuro, y como el futuro es incierto, hay riesgo, y ese riesgo hay que pagármelo. Por ejemplo, lo que me importa a mí mucho es que tus patentes estén consolidadas y que no haya riesgo de una pérdida de la patente. Eso es lo que a mí me importa. Por lo tanto, tu valor actual es mucho menor que el que tú piensas. Y se ve muy bien cómo la noción de riesgo, entre comillas, la noción de valor y la noción de futuro son utilizadas por el inversor para decirle al emprendedor, mira, como el valor está en el futuro y el futuro es mío, entonces todo lo que decidamos hoy aquí en esta mesa tiene que pasar por este enjambre semiótico, esta manera de presentar las cosas. Entonces, para poder construir un asset, un activo, no se necesita solo capacidad técnica o capital. Por ejemplo, no es solo acerca de tener capital para poder acuñar un contrato en una cadena de bloques. Es una cuestión narrativa. Se necesita cierto vocabulario para poder activar este imaginario del capital, ¿cierto? A ver, tu comentario me hace pensar en varios elementos que me gustaría aportar a la conversación. El primero está directamente vinculado al ejemplo sobre el que trabajas, es decir, sobre digitalización, arte, apreciación, transformación del mundo artístico. Y es verdad que tienes razón, como en el mundo del arte hoy lo digital se convierte en un punto de paso obligado, pero también el vocabulario del asset management, del seguro de cartera, de la gestión de cartera. Un artista hoy es un artista que tiene que gestionar un portfolio, una cartera, como si fuese un inversor. Como si fuese un inversor o como si fuese una persona simulando la mirada de un auténtico inversor, que es el que tiene que atraer. La idea fundamental en finanzas es que, como la mirada del inversor es la mirada que dicta lo que hay que hacer, hay que atraer esa mirada, hay que seducir una mirada de inversor. Y estamos en un mundo en el cual la lógica de plataforma es una lógica también de escaparate, de transformación de las cosas en tokens que se pueden transformar en assets, y la idea de escaparate, de plataforma, de comparabilidad, de dataficación, transformación de las cosas en dato, en información, es fundamental, porque es el primer paso para preparar una mirada de inversor. ¿Qué quiere un inversor? Quiere comparar las cosas rápidamente, quiere tener un portfolio, es decir, una cartera en la cual los items, los assets, se pueden comparar, se pueden valorizar, y sobre todo se pueden equilibrar, se pueden asegurar. La idea es eso, es intentar invertir en un portfolio, en una cartera que sea lo suficientemente grande para que los riesgos se puedan compensar entre ellos, se pueden difuminar. Y esa es una de las ideas prácticas de las finanzas. Y hoy los artistas hacen eso, yo creo. Y es verdad que, bueno, los artistas, el mundo del arte va abocado a esa lógica de plataforma que es extremadamente interesante. Entonces hay un proceso también, yo creo, que tiene que ver con
con la transformación de las cosas en activos pasa por la transformación de las cosas en información. Todo es data, todo es información. Esto es una hipótesis que está muy conectada a lo que el historiador de la ciencia económica Philip Mirowski llama el sueño, o más bien la pesadilla cyborg, es decir, la idea de que todo es información y todo se tiene que transformar en materia para una ciencia de la información que hoy es casi la ciencia económica y la ciencia financiera. Entonces yo insistiría un poco en ese elemento. Luego, en lo que mencionas también hay una apuesta política importante y bastante difícil, que es cómo uno se puede desenvolver con esta jerga del futuro. Cuando se trata de criticar el capitalismo muchas veces, y esta es una de las hipótesis que a mí me interesan, muchas veces en la crítica del capitalismo se termina realizando con conceptos que son ellos mismos capitalistas. El ejemplo que mencionas es muy interesante, es el ejemplo de la naturaleza. Hoy en día se puede quizá hablar a lo mejor de un consenso, casi, según el cual habría que proteger a la naturaleza del capitalismo. Y ese consenso nos lleva a decir de lo que se trata es de proteger a la naturaleza de la dilapidación mercantil, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Basta ya de talar árboles como locos y locas. Tenemos que protegerlos porque un árbol tiene que crecer. Y un árbol es un tesoro que hay que proteger de esa desbarajuste que es el presente. ¿Y qué hay que hacer para proteger una naturaleza del presente? Pues a lo mejor hay que aumentar su valor, hay que revalorizarlo para que cueste más y cueste más deshacerse de él. ¿Y qué se hace cuando alguien quiere transformar algo en una cosa más valiosa? La transforma en capital. Y estamos en un mundo en el cual la noción de capital natural se convierte, curiosamente, en un argumento para defender a la naturaleza del capitalismo. Pero defender algo del capitalismo transformándolo en capital, pues es mal asunto, porque consiste precisamente en hacer lo que el capitalismo hace, que es transformar las cosas en capital. Y eso es una cosa, es una paradoja de la acción colectiva que tiene que ver con el poder semiótico de estas nociones de capital, están completamente trufadas de una grandeza moral. Es que preservar una cosa significa transformarla en tesoro, protegerla de los enemigos del valor. Y eso es precisamente en lo que consiste la noción de capital, en preservar una riqueza de los enemigos de la riqueza, preservarla del presente. Y eso es importante porque muchas veces cuando estamos en pie de guerra crítico contra el capitalismo, utilizamos mucho la noción de futuro. Vamos a luchar por las futuras generaciones, hay que luchar por un futuro mejor. Y se nos olvida muchas veces por luchar por el presente, porque el presente a veces no es muy bonito de ver, incluso en el presente. Hay cosas que están pasando ya y que merecen una activación ya. Miseria, guerra, fascismo, cadáveres flotando en el Mediterráneo, esto es el presente. Y a lo mejor el presente es más urgente que ese futuro que nos aboca quizá a, eh, a ir demasiado del lado semiótico de la preservación de un tesoro, es decir, de un capital. Hace unas semanas llegamos a la conclusión de que el tema del valor, el concepto de valor, es realmente la causa de muchas de las discusiones y entendidos y malentendidos acerca de la cuestión misma de valor. También recuerdo que decías, ya basta de hablar de valor. ¿Por qué tenemos que hablar de valor y también dejar de hablar de valor? Bueno, es una cuestión muy, muy vasta y es verdad que podríamos tirarnos aquí horas hablando de este tema. Eh, a mí quizá lo que me interesa quizá recalcar eh, sería pues una especie de precaución con las trampas.
las trampas semióticas, las trampas de sentido. Y es verdad que la noción de valor es una noción que podemos utilizar, que sabemos utilizar, que tiene sentido, que se utiliza de manera natural, pero que tiene trampas. Entonces, yo no digo tampoco que haya que abolir este concepto, pero quizá pues ir con precaución, avanzar a tientas con una noción que está cargada como las pistolias, las carga el diablo, pues la noción de valor la carga quizá el capitalismo. Es una noción en gran parte, por no decir esencialmente burguesa, que, que tiene unos prerequisitos para que tenga sentido. En todos los casos en que se utiliza la noción de valor necesita delimitar una zona que es la zona del no valor. Para que tenga sentido que esto tiene valor, tengo que pensar que esto no tiene valor y que esto amenaza el valor. Por eso a mí me gusta mucho la noción de amigos y enemigos de valor. El valor tiene sentido porque puedo delimitar un perímetro que está protegido de los enemigos del valor. Me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo de algunos historiadores del pensamiento económico, como Giacomo Todeschini, que muestran cómo nociones económicas o quizá aún más espirituales de valor se construyen históricamente, al menos en el pensamiento cristiano medieval, con la idea de los enemigos del valor, es decir, los actores que van a ser presentados como los actores que van a dilapidar, destruir nuestro tesoro, nuestro patrimonio, y que las ideas de valor verdadero están cargadas políticamente, porque lo que necesitan es el espantapájaros del valor falso. Y esto ocurre regularmente, de manera cíclica, en la historia de la humanidad, llamadas a destruir y asesinar a los enemigos del valor. Son formas de antisemitismo muy arraigadas en la cultura europea, pero que se ven también hoy de otras maneras, unos ángulos diferentes en los cuales hay que defender los verdaderos valores de los falsos valores. Y esas nociones efectivamente se reconocen en la manera en que el pensamiento populista, también a veces el pensamiento complotista, utiliza nociones de valor, de verdadero valor, para defender una visión enraizada, nacionalista, de lo auténtico contra lo falso. Y esto a mí me parece claramente, como decía antes, una trampa. Es decir, es la trampa del nacionalsocialismo, del fascismo, de visiones esencialmente reaccionarias. Y frente a eso, yo prefiero ponerme de lado y decir, bueno, es que esta noción de valor tiene un problema, que es que primero hay que definir ese perímetro de protección de los enemigos del valor y crear este fantasma de los malos de la película, y al mismo tiempo hay que hacer este esfuerzo metafísico acrobático de definir el fundamento del valor. Y el fundamento del valor es siempre una cosa un poquito frágil en el fondo, una cosa quizá un poco angustiosa. Entonces, sería una de mis contribuciones al debate. Precaución con una noción que está cargada de paranoia. Otro tema que también es súper importante de tocar, que tiene que ver con tu investigación, pero también con esta condición que existe ahorita de una imaginación financiera súper productiva, creo es el tema de precisamente la imaginación política. Bueno, es verdad que ahora estamos todos y todas sumidas en una actualidad que está muy controlada por estos debates. Y es verdad que los debates sobre el tipo de imaginación política que vehiculan estos visionarios, Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, vehiculan un imaginario político. Es un imaginario en gran medida financiero, en la medida en que imaginan la sociedad como una sociedad de inversores libres, cada uno invierte y desinvierte en lo que quiere, se presenta, valoriza, estamos todos
en una sociedad civil que se puede llamar también mercado, en la cual exhibimos nuestro valor y decidimos. Una visión también muy decisionista, en el sentido de somos soberanos, y binaria, en el sentido de que somos soberanas y soberanos, pero nos expresamos de manera casi informática, like, unlike, yes, no. Este tipo de forma de la expresión y la expresión política, unlike, unfriend, este tipo de manera de considerar lo que sería la expresión democrática. Y es verdad que muchas veces vemos, nos confrontamos, estamos confrontadas y confrontados ante formas de crítica política que van en esa dirección. Por ejemplo, hoy la idea según la cual la democracia va por ahí, es decir, va por una especie de democracia de plataformas en las cuales todos somos libres de invertir o desinvertir en las cosas que nos gustan, pues están ahí. Es la democracia del crowdfunding, es la democracia de las plataformas, y ahí pues también hay trampa, porque la trampa es que ese tipo de democracia es una democracia que no se puede realmente utilizar para articular una crítica frontal de esta imaginación política, que es una imaginación política que tiene algo de angustioso, es una imaginación política libertaria, y que libertaria y muy arraigada en una forma de pensamiento libertario extremadamente capitalista. Todos somos pequeños capitalistas soberanos y que nos dejen en paz con nuestro capital. Esa es la idea. Me parece que ahora sería buen momento de movernos hacia el tema de la crítica. Esta cuestión de qué hacemos o cómo se hace la crítica de la ascetización o contra la ascetización. Bueno, es verdad que ahora planteas la cuestión de la crítica. ¿Qué quiere decir criticar una cosa sin entrar en estas trampas retóricas? Es decir, criticar algo utilizando un arsenal semiótico, crítico y práctico que no sea el de la cosa que estamos criticando. Ese es el problema. Y es cierto que una opción consiste en alejarse, en irse a la montaña o en recluirse. Bueno, yo creo que la apuesta es examinar cuáles son las formas de crítica, o de crítica o de trabajo, que van en una dirección de compromiso con la realidad y con el mundo en el que vivimos. Y es verdad que hay ejemplos por ahí. A mí me estimula mucho observar los ejemplos que se pueden detectar en el mundo del arte, en formas de juego o de propuestas de construcción semiótica de las nociones de capital que se, que se ven en el mundo del arte y que no son simplemente ideas un poco cándidas, es decir, pues bueno, capitalismo para todos, o valor para todos. No, es desarticulación del régimen semiótico del valor y del capital. Eh, Me ha interesado en un momento, por ejemplo, las apuestas que artistas como que Geraldine, tú conoces muy bien, mejor que yo, como Goldin and Senebay, cuando desarrollaron su proyecto Headless, muy inspirado en, en las nociones de decapitación, descapitalización, inspiradas en el grupo de Georges Bataille y sus amiguitos y amiguitas salidos de tono. Pero esto era un juego sobre un fondo de inversión real al que empezaron a, a molestar con análisis batallescos de este fondo de inversión real que se llamaba Descabezado Headless. Me estimula también el trabajo de los artistas Philippe Parreno y Pierre Huyghe. Estábamos hablando antes de tokenización en el mundo del arte digital, en el trabajo que desarrollaron bajo el título A Ghost, Just a Ghost, Not a Shell. Parreno y Vic jugaron con el concepto de un token informático, de un personaje virtual que se llama Anne Lee, o que se llamaba, porque la pobre creo que más o menos desapareció, aunque ha vuelto a aparecer. Anne Lee es un personaje informático, un dibujo,
una fórmula antropomórfica, que estos artistas compraron por poco dinero a una empresa que fabrica personajes de manga, yo creo, y de anime. An Lee es propiedad de Philippe Renaud y Pierre Vic, pero esa propiedad es un régimen jurídico con el cual estos artistas jugaron, empezaron a hacer cosas raras con ese régimen de propiedad. Para empezar, intentaron transformar a An Lee en un commons, en un bien común, prestándola, dándola, dejándola por ahí, para que otros artistas hiciesen cosas con ella. Hay imágenes de An Lee en muchas obras, no solo de estos dos artistas, pero de otros también. Es un personaje que evoluciona, que cobra vida propia, que es polimorfa, y en un momento dado el juego terminó con un experimento muy interesante que a mí me recuerda esta idea de descapitalizar, es decir, abolir de manera interesante el valor de An Lee, transformarla de una manera en que ya el valor no es su preocupación, la preocupación de An Lee. Creo que lo que hicieron estos artistas fue bastante divertido documentar un proceso jurídico en el cual cedieron los derechos de propiedad de An Lee a una asociación que ellos mismos habían creado y luego disolvieron la asociación, lo que se tradujo por la libertad de An Lee, que se liberó. Y es una manera de construir algo que existe, que es una obra de arte, pero que se emancipa del registro mismo de la valorización y de la capitalización. Bueno, recientemente en una gran exposición en la Fundación Parisina del gran millonario Pinault, reapareció An Lee en los pósters y quizá en el merchandising incluso de la exposición, adquiriendo un valor definitivo en la cartera de inversiones de este museo. Pero bueno, la aventura de An Lee continúa y me parece una pista interesante precisamente de lo que intentábamos decir antes, es decir, más que endosar y adoptar el vocabulario del valor y más que criticarlo de manera externa diciendo yo no lo toco, esto no me gusta, la idea es entrar dentro, pero desarrollar una forma un poco disruptiva, un poco jamming, estilo culture jamming, un poquito casi surrealista de juego con los parámetros performativos del valor. Cian Lee es un proyecto increíble porque realmente se utiliza todo este régimen legal, narrativo, financiero del que hemos estado hablando para desactivar la propiedad privada y socializar el signo, ¿no? Porque An Lee es más que nada un signo. Creo que es importante considerar este aspecto de cuando hablamos de asetización estamos hablando muchas veces de privatización, ¿no? De la vivienda, de la salud, de la educación. Por ejemplo, cuando una vivienda se convierte en inmobiliario, es ya un activo, ¿no? Una vivienda tiene que ver más con una necesidad social y un inmobiliario tiene que ver más como con un activo. También hay esta posibilidad de, como con el ejemplo de An Lee, de desactivar activos, de hacerlos menos productivos. Hemos hablado algunas veces antes en el grupo de estudio y en algunas entrevistas acerca de el movimiento Ocupa. En realidad es un movimiento de desactivación de propiedad privada. Se ocupa una propiedad y se le devuelve su carácter social de vivienda. O por ejemplo la piratería, ¿no? Que se desconoce la propiedad intelectual para socializar bienes culturales y conocimiento. ¿Tú tienes algunas ideas de esto? Para mí es muy, por ejemplo, interesante todo este imaginario de la congelación, todo este lenguaje de la congelación de cuentas, congelación de activos, como al parecer solo cuando congelas los activos financieros, hay diferentes tipos de activos, pero como que me parece que la congelación es este como lenguaje que es como muy productivo para visualizar activos que no son productivos. Pero bueno, tú tienes más ideas acerca de esto.
Lo que nos interesa quizás es eso, cuál es el vocabulario de una crítica. Y es verdad que eh, las operaciones que consisten en transformar el capital en un común son operaciones muy interesantes y muy delicadas, porque ¿puede el común ser un capital? O el común, es una buena pregunta abierta, ¿puede el común ser un capital colectivo o al contrario, cuando es común y colectivo ya no puede ser capital? Ese sería un tema de discusión interesante. Yo creo que la inspiración de los dos movimientos que tú desarrollas, que es el movimiento Ocupa y el movimiento Pirata, son muy interesantes porque en algunos casos, Ocupas como piratas se pueden convertir en capitalistas inversores, es decir, en adalides de una manera un poquito más cool y snob de ser un inversor. Pero en el fondo, el gesto mismo de un ocupa y de un pirata son lo que tú dices, es decir, tienen algo de, de, de frontalmente opuesto a la noción de capital. No es que me llevo el capital para mí, es que ya no es capital. Y entonces la pregunta es, ¿a qué correspondería de una manera palpable y articulable esta idea un poco abstracta por ahora que desarrollamos, que es la idea de descapitalizar, desasetizar? Em, pues no lo sé, es verdad que tu trabajo actual conecta con la idea de desactivar en el sentido de enfriar, de congelar las cosas. En otras conversaciones has mencionado el, la importancia de las metáforas de la congelación de activos, por ejemplo. Es un vocabulario bancario o más bien de regulación, de policía financiera. Vamos a congelar los activos de oligarcas corruptos. Y la congelación es una manera de decir, pues ya no es capital. Si está congelado, ya no genera renta, no. Pero es curioso porque la metáfora térmica en otro trabajo tuyo era inversa, era quemar. Y yo recuerdo este trabajo extremadamente estimulante titulado Hello Bitcoin, en el cual comprabas un Bitcoin allá por los años 2010, 2013 creo, y hacías una barbacoa para freírlos. Es un trabajo que llamó la atención de manera muy interesante del gran antropólogo del dinero, Nigel Dodd, que menciona y analiza este trabajo tuyo en un capítulo importante de su libro The Social Life of Money, la vida social del dinero. Por ahí la metáfora térmica va más bien hacia la agitación, hacia el aumento de la temperatura, hacia más entropía, más calor, más termodinámica y no menos. Se parece, bueno, comunica también con el trabajo también muy estimulante y muy interesante, que no es tanto un trabajo artístico, es más bien un trabajo, diríamos, casi ritual o religioso, que es el trabajo de Jonathan Harris y The Church of Burn, la Iglesia del Fuego. En el Reino Unido existe este movimiento en el cual el ritual principal es quemar dinero de una manera bastante sabia y bastante estimulante. Pero bueno, no lo sé, quizá efectivamente en este juego de metáforas termodinámicas o térmicas existe una pista interesante. Eh, la idea de congelar me hace pensar mucho en el potencial del régimen casi semiótico de la cibernética, que es, como bien sabemos, es un régimen semiótico que tiene que ver con el mundo que ha sido construido por Elon Musk, por Peter Thiel, por Mark Zuckerberg. Vivimos en un mundo cibernético y vivimos en ese mundo, es Machine Dreams, como dice Phil Mirovsky. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo otra vez, pero a lo mejor podemos hablar un poco más acerca de estos grupos relacionados con esta cuestión de la paranoia y la finanza, como estos grupos que tú describes como grupos que se toman muy en serio el valor.
Por ejemplo, ahorita con todo este movimiento político y con todo este proyecto político de las criptomonedas y el criptocapital, muchos de los inversionistas en estos activos tienen como estos imaginarios de comprar islas y, ¿sabes? Como este rollo de la soberanía total y crear como un nuevo mundo a través como de este tipo de capital, ¿no? Que a mí me parece que tiene que ver con este rollo de lo que tú investigas de gente que se toma muy en serio el valor y el capital y tienen un tipo de imaginación muy peculiar. La idea de la utopía social, financiera, espiritual, se reconozca en estos movimientos que tú señalas, que son movimientos con una gran carga política, una gran carga económica, crear islas, crear cosas nuevas, comunidades de valor, pero que tiene un elemento esotérico. Y es verdad que el New Age está muy presente en este tipo de visiones. Quizá la referencia a la cual me hace pensar esto es el trabajo de una investigadora sobre religión y teoría conspiracionista llamada Susana Crockford, que escribió hace poco un libro titulado Ripples of the Universe, Spirituality in Sedona, Arizona, en la cual estudia estas comunidades, que son comunidades de New Age, completamente conectadas con las comunidades de inversionistas californianos, para las cuales crear valor, ser capaz uno mismo de crear valor, tiene que ver también con el cosmos, con su posición y sus chakras y sus vibraciones y también con el papel que el dinero puede tener en la generación de una civilización superior, una civilización muy inspirada de New Age, pero también de transhumanismo y muy en fase con las cosas que tiene en su cabeza gente como Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, eh, que son cosas que francamente no son muy bonitas de ver. En otras ocasiones me parece que hemos discutido también de la tensión que hay entre dos características de este tipo de movimientos, ricos californianos que piensan en términos de utopía visionaria, galáctica, internética, etcétera. Y hemos muchas veces discutido una tensión entre un ingrediente que es el ingrediente, llamémosle, libertario fascista, tecnofascista, y otro ingrediente que para mí es muy importante también, quizá menos para ti, que es el ingrediente de payasada e de idiotez. Es decir, que hay un elemento infantiloide, ridículo, eh, jovial, que, bueno, igual es quitarle peligro a eso, decir, pero estos son payasos, estos son idiotas. Bueno, yo pienso que hay un elemento serio de infantilismo, de visión regresiva, de visión fetichista, pero en un sentido altamente psicoanalítico, y por lo tanto me lo tomo en serio, me tomo en serio el carácter casi, quizá no surreal, sino subreal de este tipo de visiones del mundo. Y me parece peligroso, me parece muy peligroso, por supuesto, el lado decisionista, el mundo del anarcocapitalismo californiano, pero al mismo tiempo sospecho que la tontería juegue un papel que debemos explorar con más atención en este mundo. Bueno, Fabián, mil gracias por esta sesión y por haber aceptado en hacer una grabación extra para esta sesión con Casa del Lago. Pues muchas gracias por tu iniciativa y un saludo caluroso a toda la gente que va a ver este vídeo y que lo va a ver quizá desde Casa del Lago. Pues gracias a quienes nos acompañaron en esta retransmisión de Mediabolix en colaboración con Casa del Lago. Les esperamos para la próxima sesión en diciembre con Esther Leslie acerca de animación y la industria del metaverso. Chao.